Ya conocemos el proceso básico del tie-dye y también técnicas para hacer nuestros bloqueos, ¿vale? Es importante saber algunos consejos para tenerlos en cuenta. Es una técnica súper fácil, pero le vamos a sacar más partido si sabemos que, por ejemplo, cuanto más apretemos los nudos, van a quedar más marcadas las separaciones. Así que os aconsejamos siempre atar bien con las gomas las prendas. Podemos trabajar con prendas que ya tengan un color previo, por ejemplo una sudadera rosa y encima hacer un tie-dye de otro color. Os aconsejo que siempre que utilicéis una prenda que ya tenga color, metáis un color que dé buen contraste, si no se perderá un poco el diseño. ¿Qué más? Hacer prendas pequeñas son divertidas, muy fáciles y podéis aprovechar los restos de tinte y también la poca agua que os haya podido sobrar. Por ejemplo, los calcetines, que casi siempre o siempre van a quedar bien y los vais a poder aprovechar mucho, ¿vale? También podéis hacer prendas del hogar, fundas de almohadas, cortinas, etcétera, quedan muy divertidas y quedan muy bien para trabajar. Recordad, si tenéis alguna prenda que tengáis por casa, que por ejemplo las cortinas que tengáis puestas, lavarlas antes para quitarles el polvo, ¿vale? También podéis hacer muchas cosas para aprovechar y jugar con los tintes. Los tintes se pueden mezclar para crear un tono nuevo, ¿vale? Por ejemplo, un azul y el rosa para crear un lila o un morado. Tenéis que hacerlo siempre en líquido, no puede ser con el tinte en polvo porque será mucho más difícil trabajar. ¿Qué hago yo? Pues por ejemplo, cuando ya he utilizado un tinte y queda medio bote, me pongo a jugar y a crear colores nuevos. Otra cosa que nos puede ir muy bien es para hacer degradados. Utilizar un tinte, por ejemplo, hacer una capa de rosa y echarle más agua al tinte, que lo que quedará será un rosa más pálido. Eso nos ayuda a crear el efecto hielo ese que nos gusta tanto, sin tener que hacer mucha historia. Podéis jugar muchísimo con los tintes, pero eso sí, hasta que aprendamos y hayamos hecho un par, os aconsejo que menos es más. Cuanto más blanco o más del fondo se ve una prenda, probablemente quede más bonito. Así que os aconsejamos empezar poco a poco, no utilizando muchos colores a la vez. Es más difícil crear tie-dyes bonitos, creativos y como que queden bien, con muchos colores que con menos. Con menos es más sencillo crear diseños atractivos. Esperamos que disfrutéis mucho del kit y que compartáis con nosotros vuestros diseños.